Vamos a ver otro aspecto muy importante del culto al corazón de Cristo y es su promesa: reinaré a pesar de mis enemigos. El corazón de Jesús no solo es, sobre todo, ¿verdad?, es para la intimidad con Él, personal, pero Él también quiere reinar sobre el mundo entero. Decía San Juan Pablo II, la reparación que el corazón de Jesús espera es la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Y Él quiere reinar, tiene derecho a reinar y va a reinar, pero ahora mismo no reina de hecho en nuestra sociedad. Decía un día Monseñor José Ignacio Munilla, los 4 puntos cardinales de nuestro mundo, del reino de este mundo, ¿no? Y decía, en el norte está Darwin, la negación del sentido, ¿no?, como que procedemos de la casualidad, y es querer cargarse la paternidad de Dios, ¿no? Nosotros lo más contrario, es el reino de Cristo, está fundado en el amor creador de Dios, ¿no? En el sur, decía Nietzsche, la voluntad de poder, ¿no? Nietzsche decía, yo no soportaría que hubiera Dios porque no soportaría no serlo yo. Es la soberbia, la voluntad de poder de nuestro mundo. Contra eso nosotros tenemos lo contrario, el querer obedecer a Dios, la obediencia, y en la oración el querer escuchar sus designios para llevarlos a cabo, ¿no? El reino de este mundo, en el este, tiene a Freud, ¿no?, el placer, la satisfacción de la libido, ¿no?, y parece que eso es la maravilla, ¿no?, la panacea. Y nosotros, justo al revés, no tenemos nada contra el placer cuando está ordenado al fin propio para el que Dios lo ha hecho, pero nuestro tema es precisamente cómo se desordena por el ayuno, por la castidad, querer poseernos para poder darnos. Es lo más contrario al reino de este mundo. Y en el oeste, Marx, la voluntad de poseer, el querer tener bienes, ¿no?, el dinero, ¿no?, el poseer. Y nosotros, por la limosna y buscando la pobreza, queremos dar para amar, al servicio todo del amor. Uno es el reino de Cristo, al servicio del amor, otro es el reino de este mundo, al servicio del poder, del placer y del poseer, las 3 P's, pero además negando la causalidad, negando la causa que es Dios, negando el sentido, ¿no? Bueno, pues 2 reinos totalmente enfrentados, ¿no? Totalmente enfrentados. Y es muy importante, me parece a mí, o sea, por supuesto, no podemos seguir a Cristo y seguir al mundo. Tenemos que seguir solo a Cristo. No podéis servir a 2 señores, ¿no? Pero es importante, yo creo, entender que toda realidad, lo que dice San Agustín, tiene modo, especie y orden. Son bienes generales que están en las cosas creadas por Dios. Y para entenderlo, me gusta poner el ejemplo de una mesa, ¿no? Aquí tenemos una mesa. ¿Qué es una mesa? Un mueble formado por un tablero horizontal sostenido por uno o varios pies, con la altura conveniente para poder realizar alguna actividad sobre ella o dejar cosas encima, a que nunca hubieran definido una mesa así. Bueno, pues esa es la definición de mesa, eso es la especie, lo que es una mesa. Luego tenemos el modo, ¿cómo es una mesa? Pues una mesa de madera como esta, una mesa de oro, una mesa de piedra, ¿cómo es el modo? Y el orden es la finalidad de algo. ¿Para qué es esta mesa? Pues es una mesa de despacho, es una mesa de ping-pong, es una mesa de altar para celebrar la misa, ¿no? La finalidad. Bueno, pues la vida mundana tiene especie, modo y orden. La especie, la esencia, es el poder, el placer y el poseer, el naturalismo se ha llamado. El modo es la vanidad y la soberbia. El modo es, tengo todo eso para contarlo, para tener vanidad, para tener soberbia. Y el orden, la finalidad, es la ciudad del hombre, dice San Agustín. Es una sociedad del bienestar que es llamado el liberalismo, que está condenado por la Iglesia, ¿no? El liberalismo no la verdadera libertad, sino una deformación de la libertad al margen de la soberanía de Dios. La ciudad del hombre. Dice San Agustín, 2 amores hicieron 2 ciudades, ¿no? El desprecio de sí hasta el amor de Dios es la ciudad de Dios. El desprecio de Dios hasta el amor de sí, la ciudad del hombre. Bueno, pues la vida cristiana tiene también especie, modo y orden. ¿Cuál es la especie de la vida cristiana? Lo esencial de la vida cristiana es el amor de Dios, el corazón de Cristo, máxima expresión humana del amor divino. Eso es lo esencial. Cuando tienes un moribundo, háblale del amor de Dios, lo esencial de la vida cristiana. ¿Cuál es el modo de la vida cristiana? La humildad, lo más contrario a la vida mundana. Es la infancia espiritual. El culto al corazón de Jesús tiene 3 etapas, decía el padre Orlandi, santo jesuita. La primera etapa consiste en las revelaciones de Padre Lemoniel. Bueno, primero siempre es el Evangelio, pero para entender esta nueva, ¿no?, de culto al corazón de Cristo, Santa Margarita. Después el padre Ramier, que hace un estudio teológico impresionante, hablando de la fundamentación teológica. Y después Santa Teresita, que revela a todos, ¿no?, de manera sencilla, la plenitud del corazón de Cristo. Pues el modo de la vida cristiana es la infancia espiritual, ser como niños. El que no se haga como niño no entrará. Y el orden de la vida cristiana es Cristo Rey. Como termina el año litúrgico, Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey. Que todo tenga a Cristo por cabeza.
lo más contrario a la mentalidad de este mundo, ¿no?, que sale en Romanos 1:28 y en Gálatas 5:19, las obras de la carne son fornicación, impureza, ¿no?, y dice ese texto de Romanos, son malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores. Lo más contrario es la vida conforme al reino de Cristo: alegría, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, dominio de sí, ¿no? Y nosotros queremos seguir al reino de Cristo, ¿no?, y queremos que Él reine y sea nuestro Rey. Este mundo ha dejado heridas en la naturaleza muy fuertes, en la voluntad, la tiranía de la abundancia y el acelere de la vida estresada para tenerla, la ansiedad. En el entendimiento, heridas del desencanto, de la indiferencia, fruto del relativismo. En la vida espiritual, el egoísmo como norma, una vida fruto del individualismo que lleva a la desesperanza. La ansiedad, el miedo, la desesperanza. Así está nuestro mundo. Pero el corazón de Jesús es la fuente de la verdadera esperanza. El corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita: reinaré a pesar de mis enemigos. Y al padre Beato Bernardo de Hoyos: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Nuestra Iglesia está esperando esto. La Iglesia católica, la esposa de Cristo, espera la venida del Señor y espera su reino. Decía San Juan 23, la Iglesia espera un nuevo Pentecostés, un nuevo Pentecostés. Estamos esperando la civilización del amor, el reino de Cristo, decía San Juan Pablo II. Y en esto es muy importante, decía el Papa Benedicto, que la teología de la historia es muy importante para la nueva evangelización. Es decir, que la historia no es caótica, sino que es conducida libremente por la mano de Dios, respetando la libertad del ser humano. Nos han vendido que la historia se entiende como los paganos, de modo pendular. Mira, nos hemos pasado exigiendo mucho, ahora se han pasado no exigiendo nada, luego nos pasaremos... No. O el eterno retorno, ¿no?, de los paganos, ¿no? No, esa no es la visión verdadera de la historia. Tampoco es la visión cristiana secularizada del eterno progreso, ¿no? La historia, pues con la ciencia iremos cada vez más, cada vez envejeceremos más tarde y seremos tal, la ciencia conseguirá... No. Esto es cristiano, por lo que ahora veremos, pero secularizado, ya sin Dios, ¿no? La visión católica nos la dice el Catecismo en el número 677. Seguirá a su Señor. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Sabemos que el poder del infierno no prevalecerá sobre la Iglesia, pero la Iglesia tiene que pasar la muerte de su Señor, ¿no? Decía el Papa Benedicto, explicando la teología de la historia, hablaba de que el sábado santo en la historia es muy sensible a nuestra época actual, ¿no? Es como la muerte de Dios con Nietzsche, ¿no? Y entonces dices, tiene que pasar la prueba de su Señor. Ha habido como una dejación, un abandono de las civilizaciones cristianas de Cristo, una apostasía generalizada, ¿no? Los padres hablaban de los 7 días de la creación y al final el descanso de la creación, ¿no? Y San Buenaventura hablaba de esa historia de Cristo paralelo a la historia de la Iglesia. Jesús tuvo un nacimiento en pobreza, como la Iglesia, él en Belén, la Iglesia en el Calvario, ¿no? Luego tiene una vida oculta, Jesús, 30 años, los 3 primeros siglos de la Iglesia, escondida, ¿no?, en las catacumbas. Luego una vida pública, le siguen multitudes a Jesús. Y hay toda la Edad Media, que por eso se habla tan mal de la Edad Media, con los pecados que pudiera haber, pero se habla mal porque el centro era Cristo, toda una civilización que ha asentado el concepto de persona, de familia. La maravilla que ha sido ese tiempo, ¿no?, en que se siguió al Señor mayoritariamente, pero desde que Jesús habló de la Eucaristía, le empezaron a abandonar todos, ¿no? Comer tu carne. Y ahora estamos en esa época. Le empezaron a abandonar, y quedan los poquitos que quedaron en el Calvario, ¿no? La Iglesia tiene que pasar la prueba de su Señor. Pero será un paso de muerte a vida. Me encanta pensar que estamos en el sábado santo de la historia, porque el Señor resucitó. Y dice el Catecismo, no vendrá el triunfo del Señor porque hay un proceso creciente en la historia, sino por una acción de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, dice el Catecismo. Es decir, Jesús no resucitó porque hubiera mucha gente en el sepulcro diciendo resucita, no, sino por la acción de Dios que resucitó. Bueno, pues ahora es cuando toca ese Pentecostés nuevo, cuando toca que el Señor resucite en la historia. Y esto está profetizado por todos lados. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. 1 Corintios 15. Apocalipsis. Todo ojo lo verá, también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Apocalipsis 1:7. Toda soberbia será humillada, también la tuya y la mía, y me alegro, porque esto no es un triunfalismo nuestro. Pero Cristo triunfará y nos alegraremos mucho, ¿no? Él vencerá.
Apocalipsis 21, todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Al final vence el bien. Fijaros, cuando se instituyó la fiesta de Cristo Rey, al hacer esto no solo poníamos en evidencia la suprema soberanía que a Cristo compete sobre todo el universo, sino que adelantábamos ya el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe de corazón y de voluntad se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey. Lo espera la Iglesia. El Vaticano II, Nostra Aetate 4. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y les servirán como un solo hombre. Todos los pueblos de modo espontáneo. Y lo esperamos para esta tierra, lo hemos pedido desde el principio de la historia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. No estamos hablando solo del cielo, por supuesto que allí sea la voluntad de Dios. Lo pedimos para la tierra y el Señor lo promete para la tierra, decía San Juan Pablo II. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Y decía también, al consagrar el mundo a la divina misericordia, de aquí debe salir la chispa que preparará el mundo para su última venida. Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará paz y el hombre la felicidad. Y nosotros lo esperamos para este mundo entero. Pero hay que adelantarlo, hay que adelantarlo. Hay que pedirle a la Virgen Madre, por favor, adelántala ahora como en Caná. Que venga ya tu triunfo, que venga el triunfo del corazón de tu Hijo. Él lo ha prometido, reinaré a pesar de mis enemigos. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Cumple tu promesa, Señor, ven ya a reinar. Maránata, ven Señor Jesús. Cuando decimos eso no es ven a destruir esto, sino ven a reinar. Establece la civilización del amor. Uno puede adelantar este reinado por la docilidad en su corazón y también en su familia, consagrando nuestra persona, nuestra familia religiosa, nuestra familia de padres, madres, que lo consagremos al corazón de Jesús para que se adelante el reinado y se cumpla la promesa. Pero nosotros lo pedimos para toda nuestra patria, para todo nuestro mundo. Le pedimos al Señor que venga. Ojalá Él nos pueda decir como a San Claudio, eres mi siervo fiel y perfecto amigo, tu corazón es mío. Siervos fieles de tan buen rey que un día reinará, ahora no reina, tiene derecho a reinar y reinará.